Saludos amigos y amigas, bienvenidos de nuevo al programa Utopística, el programa en el ciberespacio de la Biblioteca Jesús de Piñero. Quien le habla es el doctor Jaime Parch, historiador a cargo de aquí de la colección Piñero. Y como de costumbre, pues me acompaña la doctora Lina Gómez del programa de comunicación de aquí de la UNE. Saludos, Lina. Saludos. Y también el compañero doctor Jaime Rodríguez Cancel. Un placer estar con todos ustedes nuevamente. En el día de hoy pues tenemos un invitado especial, pero a la vez muy conocido por todos nosotros, uno de nuestros panelistas, el doctor Manuel Almeida. Hoy está entre nosotros como invitado y hoy el tema es el libro que recientemente ha publicado Ediciones Callejón y la UNE, Dirigentes y Dirigidos para leer los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci. Y el día de hoy queremos dedicar este programa a hablar sobre este texto y su significado para Puerto Rico. Así que paso la batuta a la compañera Lina. Bueno, primero que todo quería felicitarte por este gran logro de Gracias. escribir este libro. Dicen que una de las cosas que uno debe hacer antes de morir es escribir un libro, así que pues ya tienes un... quería preguntarte, Manuel, exactamente de qué trata el libro o qué te motivó a ti también para escribir este libro. Pues mira, Nina, y todos los que nos están viendo, muchos saludos a todos y me alegra pasar de panelista, de venir invitado. Pues el libro se originó en mi tesis doctoral que yo llevé a cabo, realicé en el 2005 en la Universidad de Massachusetts. Y originalmente pues yo tuve que hacer una traducción al español y a la misma vez iba revisando, porque uno hace muchas cosas en una tesis doctoral que no deben formar parte de un libro, ¿no? Porque una disertación realmente es un ejercicio académico que conlleva una de cosas que a veces están de más. Y pues yo cogí lo que fue parte de mi tesis doctoral y la convertí pues en lo que terminó siendo este libro. Debo aclarar que el libro que se publica recientemente por Ediciones Callejón y la UNE es la segunda edición revisada de este mismo libro que se publicó en el 2010 en Colombia por la editorial colombiana Envión que está radicada en Popayán. Y hay una razón hay dos razones fundamentales para volver a insistir entonces con el libro y sacar esta segunda edición revisada. La primera, de índole bien práctica, y era que en Puerto Rico mi propio libro era clandestino, en el sentido de que el libro pues es una pequeña editorial en Envión que publica a importantes figuras, pero la distribución no llegaba acá. Entonces yo veía que el libro se asignaba y se enseñaba en Ecuador, en Venezuela, en Bogotá, en México, pero entonces en Puerto Rico pues nadie lo conocía, con la excepción de los varios amigos que tenían ejemplares. O sea que esa es la primera razón. La segunda razón, que para mí es más importante, era que para mí es bien meritorio, o es bien importante más bien, y yo espero que esto surja más adelante de la conversación, seguir propagando, seguir promoviendo el que la gente lea a esta figura, que es la figura de Antonio Gramsci, ¿no? Y un poco el libro, sin entrar más en detalle en el momento ahora mismo, el libro, Dirigentes y Dirigidos, lleva ese nombre porque yo lo que hago es que propongo una pista interpretativa para dar coherencia a lo que podríamos llamar la obra madura de Antonio Gramsci, que se plasma en los cuadernos de la cárcel, ¿no? Los cuadernos de la cárcel eran un conjunto de 33 libretas que él escribe mientras está pues, en las cárceles fascistas. La redacción de las libretas toma lugar de 1929 a 1935. Y en esas 33 libretas, 4 de ellas mayormente de traducciones y notas misceláneas, pero las otras 29 pues contienen una riqueza de material teórico-político y de otra índole, pero cuya naturaleza es fragmentaria, ¿no? Gramsci no contaba con los recursos mínimamente necesarios en términos bibliográficos, ni mucho menos, ni con la comodidad con la que cuentan estudiosos o académicos, sino que escribía en la peor de las circunstancias, con terribles condiciones de salud, y pues la escritura carcelaria es bien fragmentaria. Yo trato de proveer en el libro una pista interpretativa consistente para dar sentido a la totalidad
de los cuadernos de la cárcel. Correcto. Entiendo que para muchos, pues, Gramsci es una figura un tanto desconocida. Y me gustaría, entiendo que es más bien de trasfondo marxista. Y a ver si puede hablar un poco en cuanto a la teoría general de Gramsci, su aportación a la ciencia social. Pues varias cosas, ¿no? Yo, no es porque estamos hablando de mi libro, pero yo realmente creo que sí, en efecto, Gramsci es un pensador que pertenece a varias tradiciones, pero principalmente a la tradición marxista. Pero yo creo que su obra delata una riqueza y propone una de categorías y conceptos de análisis que van más allá del marxismo. En ese sentido, yo creo que Antonio Gramsci fácilmente merece un sitial cómodo más allá del marxismo dentro de la historia más amplia del pensamiento político. Y que cosas que aporta Gramsci a la ciencia social o a las ciencias humanas en general, pues aporta muchas cosas, pero particularmente siguen teniendo vigencia según muchos estudiosos el día de hoy, pues varias de sus categorías analíticas que presentan los cuadernos, ¿no? A Gramsci, si quieren luego hablamos más al respecto, pero a Gramsci se le conocen por categorías y conceptos importantes de cierto renombre, como el concepto de la hegemonía, el concepto del Estado integral, el concepto de intelectuales orgánicos versus intelectuales tradicionales, el concepto de bloque histórico, el asunto de la cuestión nacional popular. Y es un pensador que todavía, de hecho, es de los autores en el mundo de las artes liberales, si no me equivoco, es el autor italiano moderno más citado. Eso es un dato. Era un dato por lo menos hace 15 años, no tiene por qué haber cesado esa práctica. Y en efecto es un pensador que aún dentro del marxismo, en Puerto Rico en particular, es un pensador que no se trabajaba mucho ni aún dentro de la misma izquierda, ¿verdad? En Puerto Rico sí hay que mencionar unos nombres de forma obligada. Uno de ellos podemos hablar más en detalle luego, pero en Puerto Rico, pioneros al respecto de un acercamiento a Gramsci, o de tratar de proveer un acercamiento a Gramsci, pues uno tiene que mencionar a José Luis González, desde México, tiene que mencionar en Puerto Rico a Wilfredo Matos Cintrón, a Héctor Tito Meléndez, Eloísa Gordon, y tal vez dejo a alguien afuera, pero son muy pocos los que tratan de propagar o promover la reflexión gramsciana. Y es que un poco también la reflexión gramsciana no estaba necesariamente tan en sintonía con las corrientes más populares dentro de la izquierda en Puerto Rico y aún dentro de la izquierda marxista, donde sí escaló mucho más el pensamiento de Lenin, en algunos grupos de Trotsky, en algunos grupos de Mao. Luego de la Revolución Cubana, pues tuvo un impacto tremendo, ¿no? por la figura de Castro, de Che Guevara, y una figura que es más cercana. Y Gramsci pues nunca tuvo esa divulgación en Puerto Rico que yo creo que se merece, ¿no? Y volvemos a una de las razones principales por las cuales sacar esta edición acá en Puerto Rico, que es promover la lectura de este pensador. A mí me gustaría volver al tema de la teoría política, porque se ha puesto muy de moda en nuestro tiempo una falsa dicotomía entre lo que algunos llaman las ciencias útiles y hay un blanco para todo lo demás, como si el resto del conocimiento no fuera útil. En ese sentido, no solamente las ciencias sociales se han visto en estos tiempos en gran medida postergadas, sino que dentro de las ciencias sociales, conocimientos como el de las ciencias políticas, y dentro de las ciencias políticas, el manejo de la teoría política se ha ido relegando muchísimo. A mí me parece que el tema de la teoría política es un tema sumamente importante en nuestro tiempo, porque es la única forma de explicar eso que estamos llamando las primaveras, como si esto fuera un asunto de estaciones del año, y eso puede parecer muy bien desde la perspectiva literaria, pero no desde la perspectiva de las ciencias políticas.
El caso de Gramsci, y me parece, yo me uno a la felicitación que ya adelantaron los compañeros a Manuel. El caso de Gramsci es un caso muy particular porque es sin duda alguna una de las fuentes más frescas de ese conocimiento del materialismo histórico y su aplicación a todo el conocimiento de la sociedad. En muchas ocasiones nosotros usamos categorías gramscianas, utilizamos, si todos sabemos que estamos utilizando las categorías, por lo menos algunos de sus conceptos. Y a mí me gustaría volver porque es una buena oportunidad para que las amigas y amigos televidentes puedan entender cómo estos conceptos nos son útiles para explicar y entender nuestra realidad. Y de eso es lo que se trata el libro, la teoría y la revisión del trabajo gramsciano. Por ejemplo, el tema de Gramsci es uno de los principales teóricos del concepto de la sociedad civil. En Puerto Rico nosotros hablamos de la sociedad civil continuamente. Ahora, eso es una categoría dentro de las ciencias políticas que va explicando cómo esos dirigidos, aludiendo un poco el título del libro, Dirigentes y Dirigidos, cómo los dirigidos comienzan ellos mismos a encontrar nuevas direcciones. Yo creo que ese es un tema sumamente importante. El concepto de la hegemonía es otro que se usa continuamente y a mí me parece que deberíamos también de profundizar un poco sobre él. Ese concepto que los incorpora prácticamente todos, ese concepto del Estado integral. Es una categoría bien importante y yo creo que deberíamos dedicarle quizás algunos minutos porque mencionaste el intelectual orgánico, mencionaste el bloque histórico, mencionamos el concepto de crisis. O sea, aquí crisis puede ser cualquier cosa. O sea, se nos dañó el auto, estamos en crisis, pero en términos sociales, crisis tiene otro significado. Y la superación de la crisis, lo que llama él el transformismo, que es la transformación social. Así que me gustaría que le dedicaras unos minutos a hablar de estos conceptos y por qué son tan importantes para entender nuestra realidad, no solamente a nivel internacional, sino a nivel local en Puerto Rico. Muy bien, pues yo primero sí quiero hacer un comentario al respecto de lo que justo dijiste al principio de la intervención, y tiene que ver con el asunto de la teoría política, ¿no? Si las ciencias sociales o las ciencias humanas han venido a menos desde la perspectiva, ¿no?, de los grupos en el poder, en tanto inútiles, ¿no? Yo soy de aquellos de los que dice de tanto en tanto, yo juego con la idea mucho de tal vez hay que rescatar la consigna de valorar lo inútil, ¿no? Claro, porque nos consideran inútiles. Pero dentro de las ciencias sociales y dentro de la ciencia política, la teoría política es como el patito feo dentro de la misma ciencia política, ¿no? Y un poco tiene que ver con el hecho de que la teoría política, al menos como la entendemos algunos de nosotros que la practicamos bajo el espíritu de Sherlock Walling, es que la teoría política siempre tiene un pie en el pasado y un pie en el presente, ¿no? Walling planteaba en su introducción, en su primer capítulo de una obra clásica que es Politics and Vision, que el teórico político necesariamente tiene un sentido de engagement, es decir, de compromiso con la situación, con su entorno, de forma tal que cuando nosotros hablamos de la historia del pensamiento político y hablamos de la tradición del pensamiento político, la palabra tradición no lleva a pensar en lo tradicional, porque como dice el mismo Sherlock Walling, la tradición está constituida más por la continuidad de las preguntas y las preocupaciones que por la unanimidad de las respuestas. En ese sentido, Platón no reflexiona para la eternidad, aunque sí parece serlo, ¿no?, porque lo sigo valorando, sino que reflexiona para su entorno. Así Maquiavelo, así Hobbes, así Rousseau, así Marx, etcétera, etcétera. Y todos ellos que tienen en común que muchas veces los teóricos políticos, los grandes teóricos políticos, viven en situaciones de crisis, de grandes crisis, y las crisis
sean de índole económica, social, política, siempre llevan en algunos ámbitos, o en todos los ámbitos, dependiendo de la magnitud de la crisis, a una crisis de los significados mismos de las cosas. No es casualidad, por lo tanto, que los más grandes o los más conocidos, por lo menos, o importantes teóricos políticos, se dan en contextos de crisis. O sea que, entendiendo la teoría política de esa forma, si usted lee mi libro parecería leerse, pues sí, como en efecto, como una especie de historia intelectual de Gramsci, ¿no? De cómo leer los cuadernos de la casa de Antonio Gramsci, pero me gustaría pensar que en la medida en que yo invito a la lectura de Gramsci y trato de exponer a mi mejor capacidad los conceptos analíticos más importantes en su obra, no es solamente para que se entienda qué es lo que dijo Gramsci, sino para que de alguna forma el lector pueda siquiera apropiarse, si encuentra útil, ¿no?, esos conceptos para ponerlos a prueba, a su vez, en el análisis. Entonces, habiendo dicho eso, unos comentarios sobre los conceptos importantes. Yo creo que, y aquí sigo la lectura de algunos, pero tengo que mencionar el nombre de un amigo, un gran estudioso de Gramsci, llamado Guido Liguori, donde plantea que el concepto madre en los cuadernos de la cárcel es el concepto de estado integral. U otra forma, a veces Gramsci le llama estado integral, a veces Gramsci le llama estado en sentido ampliado. Y es que para Gramsci el estado es, para decirlo de forma o de manera formulaica, el estado integral para Gramsci es la sociedad política más la sociedad civil. Entiéndase, el conjunto de aparatos gubernamentales, judiciales, policíacos, militares, más el mundo supuestamente llamado privado de la sociedad civil, ¿no? Y de hecho Gramsci en los cuadernos usualmente pone, cuando habla de la sociedad civil como el mundo privado, siempre pone comillas en la palabra privado para querer decir precisamente que no es privado nada, ¿no? Y eso sí puede resultar espinoso, ciertamente resulta espinoso al liberalismo, y puede resultar espinoso incluso, ¿verdad? Ahora estoy pensando bien específicamente en Puerto Rico, porque de los 90 para acá, del principio de los 90 para acá, hay un cierto discurso político público que tiende a reivindicar a la sociedad civil como esta agua bendita que todo lo cura, ¿verdad? Frente al hastío que sienten algunos ante la partidocracia, ante la falta de accountability o la infamia de lo que emana de la política pública de la clase gobernante, pues la gente piensa, pues no, la sociedad civil, ahí es que está la solución. Pues Gramsci diría, pues mira, pues es que estamos un poco hablando de lo mismo, ¿no? Es decir, la sociedad civil no es como pretendería cierto liberalismo, un espacio, una esfera social transparente, totalmente carente de relaciones de poder, sino que en las sociedades modernas, es una aportación de Gramsci, en las sociedades modernas el terreno político primario es la sociedad civil. Es ese terreno supuestamente llamado privado, en donde se ayuda a reproducir de formas directas e indirectas el poder de los grupos dirigentes. Y en ese sentido, estado integral, por un lado deviene el gobierno, por otro lado deviene sociedad civil. Entonces el gobierno o la sociedad política, la sociedad civil, son dos espacios en los cuales, según el planteamiento de Gramsci, se desenvuelven dos lógicas distintas del ejercicio del poder. Por un lado la coerción o la dominación, te diría clásicamente, ¿verdad? De que te hago acatar porque te puedo hacer acatar el Estado de Derecho, te arresto, el aparato judicial, lo que sea, la ley. Pero por otro lado, la hegemonía. ¿Y qué es la hegemonía en Gramsci? ¿Verdad? Y aquí hay para decir con Perry Anderson, a veces hay un conceptual slippage, y como Gramsci usa estos conceptos, pero de nuevo, está escribiendo en la cárcel, ¿no? O sea, en las peores condiciones. La hegemonía, en términos generales, es la práctica de poder a través de la cual, o sea, es una práctica a través de la cual el poder se ejerce a través del cultivo continuo del consentimiento activo o al menos pasivo de las mayorías. Entonces, en ese sentido, no es el consentimiento o el consenso típico del discurso liberal implícito de que tú consientes una vez ya en un supuesto contrato social y después de parte se da por sentado que tú consentiste. No, es el cultivo continuo de ese consentimiento, es esa búsqueda de negociar constantemente
con las necesidades y las aspiraciones de los menos aventajados, pero de forma tal que tú logras siempre incorporarlos en el proyecto de la clase dominante. En la medida en que tú incorporas o hegemonizas sobre los grupos menos aventajados, los grupos subalternos, como solía decir Gramsci, los cooptas, ¿no? Los haces parte del proyecto del grupo dominante. La clase dominante pasa de ser una clase dominante a ser propiamente una clase dirigente. Entonces, la hegemonía, y esto es importante, ¿verdad? Porque hay unos intérpretes de Gramsci que hacen de Gramsci una especie de un Gramsci light, un Gramsci culturalista. La hegemonía sí es ideológica, sí es cultural, sí es ética, sí es moral, pero la hegemonía también es concreta, material, económica. Es decir, una forma de tú cultivar el consentimiento es tú propagar formas de pensamiento, formas de ejercer la subjetividad de la gente, pero también una forma de hegemonía es tú hacer concesiones materiales muy reales para que la gente consienta. No, la gente no hace la revolución solamente, la gente menos aventajada no lleva a cabo un acto de transformación radical de la sociedad, aunque están menos aventajadas, porque es que son unos tontos útiles que se dejan llevar meramente por las ideas que pululan en los medios de información masiva, sino también es que, pues mira, dentro de las sociedades modernas, en unas más que en otras, pues se hacen unas concesiones, ¿no? Uno piensa en Puerto Rico, pues los menos aventajados, pues tú les extiendes el derecho al voto. Los menos aventajados, tú les extiendes el derecho al programa de asistencia nutricional. Los menos aventajados, tú les extiendes el derecho a tener algún plan de salud, algún beneficio de salud público. A los menos aventajados, tú les extiendes. Entonces, claro, no quiero que se lea. Siempre, para Gramsci lo importante es tú ves las dos partes del asunto, ¿no? O sea, estas son concesiones hechas por parte del capitalismo para que el capitalismo logre reproducirse, pero no son concesiones que se hacen de gratis, ¿no? El capitalismo nunca da nada de gratis. O sea, esto siempre es producto de una lucha. Son concesiones que se hacen, pero se hacen solo porque se llevaron a cabo luchas proletarias que reivindicaban estos asuntos. Entonces, en las sociedades modernas, aquí ya voy cerrando la brecha, el planteamiento de Gramsci, que tiene algo de tendencial, es que en las sociedades modernas el poder político va a ir tendencialmente ejerciéndose cada vez más de forma hegemónica que de forma coercitiva. Entonces ahí la sociedad civil deviene mucho más importante como terreno de lucha, donde una situación en la cual el Estado como fuerza, Weber decía que el Estado es esta asociación humana que tiene el monopolio del ejercicio del uso de la fuerza, pues que el Estado como aparato de fuerza va a dejar de ser la instancia más importante a través de la cual se reproduce el poder, sino que va a ser a través del consentimiento dado, activa o al menos porque al capitalismo le basta con que sea pasivamente, activo o pasivamente por parte de los subalternos. Y mi perspectiva es que, y esto uno lo puede decir de distintas formas acudiendo a otros pensadores, pero desde mi punto de vista, aunque está un poco en quiebre por la crisis económica severa en la que está viviendo el mundo, yo creo que hasta nuestros días, ¿no? Yo creo que el concepto de la hegemonía es bien importante por eso mismo. O sea, la gente, aún los que están en la parte de abajo de la rueda de la historia, por así decir, soportan estar en la parte de abajo, no porque los tienen amarrados con un revólver en la cabeza, no, sino que la gente consiente activamente a este orden de cosas. O sea, ¿qué más exitosa hegemonía que el Estado no se ve la obligación de apalear y caerle arriba a unos trabajadores en huelga, sino que es que los trabajadores no acuden a la huelga, ¿no? Entonces por ahí va un poco el asunto de la hegemonía y de la sociedad civil. Y un aspecto importante del concepto de la hegemonía es que cuando falla ese autocontrol, esa visión de no hacer, porque entonces hay una confrontación con el Estado siempre se reserva el uso de la fuerza. Claro. O sea, que no quiere decir que cuando se llega a la hegemonía se resolvió el problema, claro. Sino que el Estado se erige en el garante del orden por ese monopolio de la fuerza, y cuando se rompe esa relación hegemónica, pues entonces se usan los poderes del Estado.
Jaime. Hay un tema que sale en parece que el último capítulo, que es pues son los temas, la lingüística y la lengua y su significado político, Sí. junto con los conceptos de lo nacional versus lo popular. Y me gustaría que hablara un poco sobre eso, porque me parece que en el contexto de Puerto Rico, Es importante. pues la cuestión de la lengua, la cuestión de lo nacional son temas que siempre están en discusión. Sí, sí, sí. Lo primero que habrá que decir, y es bien importante hacer la distinción, que Gramsci, y olvido el número del fragmento, el número del cuaderno, pero en algún pasaje de los cuadernos de la calle, Gramsci dice, ojo, lo nacional no es lo mismo que el nacionalismo, ¿no? Hay que hacer esa distinción. Gramsci no era nacionalista, pero sí le preocupa mucho el asunto de lo nacional o el asunto de lo nacional popular. Así que haciendo esa distinción, Gramsci, hay que recordar primero que es italiano, ¿no? Y ustedes saben que Italia se unifica a la altura de los 1860, ¿verdad? Y esta expresión famosa de uno de los líderes de esa época, en donde después de consolidado el Estado italiano, este líder dice, bueno, hemos creado a la Italia, ahora nos falta crear a los italianos. Es decir, la noción de que Italia era una ficción, de que la nación-estado italiana era algo impuesto formalmente desde arriba. Es decir, no se correspondía lo que se llamaba, lo que pasaba por nacional, no se correspondía con la realidad del país. Y en ese sentido, Gramsci siempre está preocupado por la necesidad de cultivar, o para no repetir la palabra, por la necesidad de realizar una cultura nacional popular. Es decir, él está en una crítica, en parte está en una crítica al discurso de lo que él llama una tendencia de nación retórica, que plantea la nación pues desde las grandes figuras literarias, los grandes filósofos, los grandes escritores, donde la cultura esa, pues uno piensa que irradia principalmente de la Toscana, particularmente de Florencia, entonces eso se proyecta en parte como si fuera la cultura del conjunto. Y pues Gramsci es un isleño, Gramsci es italiano, pero Gramsci es de Cerdeña, ¿no? Entonces, o sea, y el sardo, pero no solamente el sardo, pero el sardo es uno de esos dialectos italianos que hay lingüistas que entienden que tienen las características suficientes para ser entendidos como lenguas propiamente. Entonces Gramsci, por un lado, ve la necesidad de cultivar una noción de nacional que corresponda con lo popular, entiéndase, con la realidad cotidiana y efectiva de la gente, pero, o sea, que por un lado está la intención de salir de los provincialismos sin desmerecerlos, reconocer la importancia de los particularismos y los regionalismos, pero sí reconocer también la importancia de que hay que constituir tal cosa como una cultura nacional, pero no para ensimismarse, porque entonces Gramsci dice, es que tú quizás no tienes acceso a las formas de, quizás directamente no tienes acceso a las formas de pensamiento, a las literaturas de otros países, porque tal vez no sabes francés, o no sabes alemán, o no sabes inglés. Gramsci dice, la importancia del cultivo de una cultura nacional fuerte es que después que tú adquieras una cultura nacional fuerte puede traducir otra cultura nacional fuerte. ¿Verdad? No perdamos de perspectiva, marxista al fin, Gramsci es internacionalista, ¿no? Pero sí mantiene intacta esta relación bien dinámica entre los particularismos bien regionales, por un lado, ¿verdad? En sus últimos años de vida, esos últimos meses de vida en la clínica carcelaria de Quisisana en Roma, Gramsci incluso coquetea con la idea de si lograra salir con vida, pues ya estaba en libertad condicionada, regresar a Cerdeña y empieza como que a practicar el sardo de nuevo. O sea, que nunca perdió el interés de cultivar lo local, lo que para él era autóctono. Reconocía la importancia de lo nacional, pero siempre la importancia de lo nacional en virtud
de forma de traducir a otra cultura. Entonces, rápidamente toco la cuestión que estabas hablando de la literatura, el asunto de la literatura, porque hay tengo que hacer dos comentarios. Los últimos dos capítulos del libro, pero particularmente el último brega con la crítica, con los escritos de crítica literaria y lingüística en los cuadernos de la cárcel. Hace 10 años atrás tal vez era más novedoso el planteamiento, ya al día de hoy no lo es tanto, pero porque antes no se daba mucho énfasis a los textos de Gramsci sobre lingüística y crítica literaria, pero ya venimos 10-15 años donde un grupo de estudiosos, Peter Reeves, Derek Woodman, Franco Lopíparo, siguen esa, que escribe el libro que todavía sigue siendo el clásico al respecto, lo escribió en el 79. O sea, ya hay una nueva cepa de estudiosos que se enfatizan en el asunto de los escritos lingüísticos de Gramsci, pero lo novel es ver en esas preocupaciones sobre crítica literaria y lingüística que la preocupación subyacente de Gramsci son aún en esos textos giran en torno a las relaciones entre dirigentes y dirigidos. O sea, Gramsci no escribe sobre, aunque su gran pasión intelectual, personal, era la lingüística y la filología, ¿no? Si Gramsci hubiese optado por renunciar al Partido Socialista en la segunda década del siglo XX y se hubiese dedicado de cuerpo entero a la universidad y no la dejaba, Gramsci seguramente se hubiese graduado y se hubiese doctorado en filología y lingüística y hubiese hecho grandes contribuciones. Esa era su pasión. Pero en los cuadernos de la cárcel, lo que delatan esos textos sobre lingüística es el asunto de la cuestión de la lengua. Es el asunto de que el idioma oficial de Italia pues lo hablaba una minoría de la población, ¿no? O sea, en partes en regiones del sur de Italia, a la altura todavía de la segunda década del siglo XX, había hasta tasas de sobre el 50% de analfabetismo. Y en regiones del sur hay datos, Tullio De Mauro, que es un gran lingüista italiano, recoge datos a los efectos de que a veces ni un 8, 10, 12, 15% de esa población de algunas regiones en el sur hablaban lo que se consideraba el italiano estándar. O sea que la preocupación lingüística por Gramsci no es meramente como estudioso, sino es una manifestación más de lo torcida que están las relaciones entre dirigentes y dirigidos y cómo hay que reconfigurar esas relaciones entre dirigentes y dirigidos. Y así lo mismo hago yo en mi lectura, al menos con los asuntos de la crítica literaria, porque el enfoque de Gramscista es criticar el paternalismo de ciertos escritores italianos de la época, en cuyas obras pues se daba la típica caracterización de los menos aventajados o los llamados humildes como estos imbéciles, sujetos pasivos, gente que no tiene formas propias de pensar, y todo lo demás. O sea, y nuevamente, el Gramsci que está haciendo en esa crítica literaria es poner en entredicho perspectivas que directa o indirectamente ayudan a reproducir actitudes, subjetividades, que de alguna forma, directa o indirecta, ayudan a sostener unas determinadas relaciones de poder. Y lo mismo hago en el ámbito de la filosofía y la política, obviamente. Bueno, me causa curiosidad que aquí en Puerto Rico es muy raro encontrar autores que escriban libros sobre temas que no son de Puerto Rico, y más en esta área que tú estás haciendo. ¿Acaso es que existe alguna relación entre la obra de Gramsci y Puerto Rico? ¿Cómo tú puedes ahí ahondar un poco más en ello? Sí, en una librería que no voy a nombrar, mi libro está ubicado en una sección bajo el nombre de biografías. Biografía. Sí, no es la sección de Puerto Rico. Claro, el libro no tiene nada que ver con Puerto Rico, pero escribo un puertorriqueño. Pero sí hay una, sí quisiera, para beneficio no solamente de nuestra conversación, sino para el beneficio de la gente que comparte con nosotros todas las semanas en Utopística, sí, para los que no lo saben, pues decirlo, y para los que lo saben, pues para recordarlo, que hay una relación bien bonita entre la figura de Gramsci y Puerto Rico. Y de ahí de alguna forma el gozne
la figura que media entre Gramsci y Puerto Rico, o una de las grandes figuras que media entre Gramsci y Puerto Rico, es la figura de ese querido escritor José Luis González. José Luis González, número uno, es que en gran parte de su obra, particularmente en varios de sus cuentos, la temática de lo nacional popular está bien presente, ¿verdad? Uno nada más pensemos en los emblemáticos que se dan en escuela intermedia, en el fondo del caño y un negrito, la noche que volvimos a ser gente, la carta, ¿no? El protagonismo de lo popular, ¿no? El asunto de lo popular vis a vis de la identificación nacional. Pero además de eso, cuando José Luis González ya está en México, en los 70, José Luis González, un poco en parte para ayudar a ganarse la vida, lleva a cabo traducciones de distintos idiomas al español. Y la edición crítica de los cuadernos de la cárcel del 1975, de hecho uno de los volúmenes lo tenemos aquí, una de sus últimas reimpresiones, esa edición del 1975, esa edición crítica fue traducida al español y publicada por la editorial mexicana Era. La traducción estuvo a cargo de Ana María Pavlos, pero la revisión de la traducción la hizo nuestro José Luis González. De hecho, esto parece minucia o un dato totalmente minúsculo, pero yo recuerdo que en las conversaciones de José Luis González con Arcadio Díaz Quiñones, que se llegaron a publicar por Ediciones Era, en alguna respuesta que le da José Luis González a Arcadio Díaz Quiñones, José Luis González usa la expresión soltar la mano, que hacía traducciones para soltar la mano, algo de esos efectos. Y eso es casi una cita textual de una carta de la cárcel de Gramsci, no recuerdo si a su esposa o a su cuñada, en donde Gramsci dice, bueno, me dieron permiso a escribir finalmente en mi celda, le dan permiso 3 años después de que la arrestan. Y un poco estoy fuera de forma, y lo que estoy haciendo es traduciendo para soltar la mano. Y por último, El País de los Cuatro Pisos, ¿no? que es otro texto de José Luis González más conocido aún para aquellos que también ni lo han leído, que ese texto tan importante para los debates al respecto de la identidad nacional o la cultura nacional en Puerto Rico, que es El País de los Cuatro Pisos. El País de los Cuatro Pisos está terriblemente marcado, o sea, fuertemente marcado, quiero decir, por Gramsci. Y vamos, José Luis González nos lo dice, porque, pero no sé si recuerdan, pero El País de los Cuatro Pisos abre con un gran epígrafe que sale del cuaderno 3 de los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci, donde Gramsci dice: en Italia habían 2 tradiciones culturales. Estaba la tradición de la nación retórica, aquellos que hablaban de la nación italiana desde las grandes obras, los grandes textos, los grandes autores. Pero era una tradición totalmente elitista, que le temía al pueblo porque veía en el pueblo una especie de hidra de múltiples cabezas. Esta otra tradición, no estoy citando, estoy parafraseando la cita, pero sigue la cita algo así como: existe esta otra tradición, que es de la tradición de lo nacional popular, por así decir, que lo que busca es este grupo de individuos, de personas que buscan traer la cultura nacional al pueblo, popularizar la nación. Obviamente Gramsci se inscribe en esa segunda tradición, y si usted lee bien el epígrafe de Gramsci, usted ya sabe qué es lo que va a decir José Luis González en las próximas 30 páginas, porque El País de los Cuatro Pisos es eso precisamente. Un poco, por un lado, poner en entredicho la noción de identidad puertorriqueña hispanófila, de corte de alguna forma elitista, que se promovían desde las instancias del Estado y todo lo demás. ¿Y qué va a proponer? Va a proponer que no, que estaba este desarrollo previo a los discursos oficialistas de la cultura popular, de la cultura puertorriqueña, que se dio a través de los primeros 3 siglos de historia bajo España, cuyo tronco fundamental es el componente africano, ¿no? Es decir, un poco por analogía, José Luis González está inscribiendo en esa segunda tradición en la cual también a su vez Gramsci se inscribía, de tratar de popularizar lo nacional. Y no es la única figura que ata a Gramsci y Puerto Rico, pero yo creo que no es cualquier figura, ¿no? Es fácilmente uno de los escritores más importantes de la segunda mitad del siglo XX en Puerto Rico.
y nos trae muy de cerca a la figura y a la obra de Gramsci. Vamos a volver otra vez a estos elementos de naturaleza teórica y la importancia para poder entender nuestro tiempo. Sí. Eric Hobsbawm, que sin duda alguna fue uno de los historiadores más importantes del pasado siglo XX y que definió la función del historiador como aquel que debía de explicar los acontecimientos. Pero para poder explicar los acontecimientos, esa relación del pasado con el presente, Hobsbawm hacía un énfasis muy marcado en estas tradiciones filosóficas del materialismo histórico, en el cual está ubicada la obra de Antonio Gramsci. Digo esto para volver otra vez a un tema tan importante como el tema de lo nacional, el nacionalismo popular y el nacionalismo de las élites políticas y económicas de los distintos países. Cuando nos acercamos al contexto histórico, geopolítico, contemporáneo, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Conflictos que están claramente inmersos en estos contextos de retos a partir de esa visión del nacionalismo desde la perspectiva popular. Si nosotros miramos así rápidamente un mapa europeo y comenzamos con Gran Bretaña, pues vamos a encontrar que allí hay un reto a la hegemonía dominante de siglos, ¿verdad? A las imposiciones sobre los pueblos de las tierras altas. Irlanda resolvió en gran medida ese problema. España tiene un reto enorme con la petición de la consulta de Cataluña, pero Cataluña no es la única región española que se está moviendo en esa dirección. Menciona la obra política de Garibaldi, la integración italiana, con sus grandes debilidades y obviamente con ese control hegemónico importante. Podemos ver lo mismo en el caso de Alemania, que fue otra de las naciones que se constituyó tardíamente en términos de Europa. Podemos verlo en los conflictos que están aconteciendo en los estados de la antigua Unión Soviética. Así que un concepto como el concepto de lo nacional, pero visto desde esa precisión de lo nacional popular frente a la concepción del nacionalismo de élite, nacionalismo que conllevó a políticas imperialistas a mediados del siglo pasado, vuelve a emerger. En ese sentido, como planteó Eric Hobsbawm, este conocimiento, esta teoría es fundamental para poder entender la historia de nuestro tiempo. O sea, si no manejamos esas categorías, si no nos acercamos, pues obviamente estamos con una gran debilidad para poder explicar con cierta precisión, con cierta claridad, los acontecimientos de nuestro tiempo. Yo creo que esa es otra de las grandes aportaciones que hace Antonio Gramsci, aunque en esa librería lo tengan en la sección de la biografía. Sí, no, mira, Jaime, Eric Hobsbawm, además de que obviamente tal vez el historiador británico más importante, punto. Y mira que hay muchos grandes, buenos, ¿no? sí. Christopher Hill y tal. Eric Hobsbawm era muy gramsciano. Era un gran conocedor de la obra de Gramsci. Su italiano era fluido. Escribió sobre Gramsci. Editó libros sobre Gramsci. Y quería dar ese dato. Y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que Gramsci tenía una sensibilidad que conceptualmente gira alrededor de sus conceptos de lo nacional popular, el sentido común, el buen sentido, la filosofía de la praxis, el concepto de traducibilidad, que provee una perspectiva bien dinámica y de mucha apertura
y de mucha sensibilidad hacia estas relaciones tan complejas entre lo local, lo nacional y lo global. Porque para Gramsci no son instancias que deben necesariamente unas desplazarse a otras, sino que son instancias que todas deben asumirse desde determinadas justas perspectivas, sin desmerecer ninguna. De nuevo, Gramsci apostaba a la importancia de la cultura nacional, pero no era nacionalista. El nacionalismo era fascista, ¿no? O sea, en el contexto de Gramsci, el nacionalismo era la base ideológica del fascismo. Gramsci era internacionalista, pero no desmerecía la importancia de una cultura nacional fuerte, nacional popular. Creía en la importancia de cultivar una cultura nacional popular fuerte, pero no desmerecía los dialectos, las culturas dialectales, los dialectos, las culturas locales. Y yo creo que sí, que esa sensibilidad es importante asumirla y yo creo que por eso es que Gramsci de estos pensadores, no es la única razón, pero es de estos pensadores que siguen estando vigentes. O sea, desde Etienne Balibar, desde Ernesto Laclau, hasta Chantal Mouffe, hay un montón de pensadores teóricos políticos contemporáneos que están interviniendo y analizando el entorno actual con Gramsci, pero más allá de Gramsci. O sea, que hay de estos pensadores que no pueden, o sea, que todavía la situación histórica no es tal que permiten que uno pueda engavetarlo. O sea, un pensador de mucha actualidad y a mí me encantaría, ¿no? que como poco, pues el libro, aquel que se asome a leerlo, pues abstraiga de él dos cosas, ¿no? Un entendimiento básico de los conceptos fundamentales que emanan de los cuadernos de la cárcel, ojalá y para luego ponerlos a prueba, ¿no? En análisis posteriores sobre el entorno actual. Y segundo, como termino diciendo en el libro, que yo también estaría complacido porque el libro, más que nada, pues haga que la gente se acerque directamente a los cuadernos. O sea, yo no parto de la premisa de que la gente no lo puede hacer, pero de la naturaleza fragmentaria de la obra en cuestión, pues el libro pues pretende ser una especie de mapa de ruta, de guía inicial a la lectura de los cuadernos. En el caso de Gramsci hay unos comentarios que deberíamos de compartir con las amigas y amigos televidentes. En una lectura biográfica sobre Gramsci, recuerdo que el juez que lo sentenció a 20 años hizo un comentario en sala que durante esos 20 años pues Gramsci no iba a poder ni escribir, ni pensar, ni aportar absolutamente nada, y resultó ser todo lo contrario. Y hay otra anécdota también, en este caso más reciente, de esa figura infame de Augusto Pinochet, donde le adjudica a Gramsci una influencia enorme sobre los intelectuales chilenos de aquella época. Y yo creo que de aquella época a la presente, Gramsci también ha crecido como una figura teórica, no solamente desde la perspectiva de la teoría política, sino también desde la perspectiva de la teoría de los estudios culturales, donde Gramsci se ha convertido en una de las figuras teóricas más importantes. Así que es un texto, es un acercamiento a unos temas que son complejos, pero son tan complejos como es compleja nuestra realidad contemporánea. Y para poder entenderla, para poder explicarla, para poder aportar a su superación, y de eso es lo que se trata de este programa, Antonio Gramsci es una herramienta, su teoría es una herramienta valiosa. Yo quisiera decir dos cosas más, y quizás aquí ya estoy bajando la cuesta. La primera de ellas siendo que cuando uno se acerca directamente a la obra de Gramsci, lo bonito en parte es que a partir de estos momentos uno siente que Gramsci, consciente o inconscientemente, sabe o quisiera tal vez imaginarse que está escribiendo para la posteridad.
Entonces hay un texto en los cuadernos en donde Gramsci, se escribe creo que en el 33, en el 33, Gramsci cae en la segunda gran crisis de salud en el periodo carcelario. O sea que está en un contexto terrible de ánimo y físico, y Gramsci en ese contexto hay una nota que escribe en los cuadernos, algo así como hay que acostumbrarse, ya no es el momento de grandes labradores, de los hacedores de la historia, hay que acostumbrarse a ser estiércol de la historia. Claro, es una expresión, es una frase que está preñada de significado, porque por un lado estiércol es porquerizo, ¿no? Porquería, basura, pero por otro lado el estiércol lo que hace es que fertiliza el terreno para una posible cosecha futura. Entonces un poco, yo creo que subyacente a la escritura carcelaria gramsciana está eso, ¿no? Está el sobrio reconocimiento de la derrota momentánea, pero aún así está el afán de seguir teorizando, tratando de proveer herramientas para pensar presentes o nuevos presentes y para visualizar la posibilidad de alternativas futuras, ¿no? Como él decía, un poco rescatando el lema, el moto de Romain Rolland: pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Eso, por un lado. Y por otro, ya en tono más informal, sí quería pues compartir con los que nos están viendo, si me dan la oportunidad, de avisar de que el libro ya tuvo una primera presentación el pasado jueves 27 de marzo en la Universidad del Este, a cargo el antropólogo doctor Gabriel de la Luz, pero vamos a tener, si no me equivoco, al menos 2 presentaciones más. Vamos a tener una el 10 de abril a las 10 de la mañana en la Universidad Metropolitana en CUPEI. Esa va a estar a cargo del sociólogo Guillermo Rebollo Gil. Vamos a tener otra el jueves 8 de mayo a las 6 o 7 de la noche en Libros AC en Santurce, también a cargo de Guillermo Rebollo Gil. Y aunque no tiene fecha, vamos a celebrar una también en el Centro de Estudios Avanzados, y esa presentación, que todavía no tenemos fecha ni hora, pero va a estar a cargo de la doctora Eloy Salvador. ¿Y dónde podemos conseguir el libro? El libro está ahora mismo, afortunadamente, en todas las librerías que van quedando en Puerto Rico, ¿no? ¿Hasta en Amazon? ¿Perdón? ¿En Amazon? Está en Amazon también, sí. El libro, la ventaja de que esta edición sale con Ediciones Callejón, ustedes saben que Ediciones Callejón lleva desde principios del siglo XXI haciendo una labor titánica en el mundo editorial, ¿no? Incluso haciendo una labor que por gran parte del último tercio del siglo XX hacía Ediciones Huracán, aunque todavía Ediciones Huracán sigue sacando libros. Pero la ventaja de que el libro se publicó con Ediciones Callejón es que persigue, o sea, se llega a todas las librerías, quiero decir, las 3, 4, 5 librerías que hay en Río Piedras. Está las 2 tertulias, está Leopoldo González, está la Librería Mágica, está el Libros AC en Santurce, está en el Candil en Ponce, está en la Librería Beta en Plaza Carolina, y creo que no deja ninguna afuera, y está en Amazon.com también. Y me dice que se está moviendo muy bien, lo que me anima. Bueno, agradecemos al compañero Manuel Almeida haber compartido con nosotros esta obra. Hacer más extensivas a nuestros amigos y amigas esa invitación que él hace en su texto, ¿no? A que se acerquen al pensamiento de Gramsci a través de este texto, que es de una gran calidad. Y pues agradecemos también a los compañeros Lida y a Jaime haber compartido este espacio con nosotros, e invitamos a que se sintonicen próximamente con nosotros en Utopística.